Estamos llevando a cabo una serie de mensajes que se llama pacificadores. Estamos hablando acerca de peacemakers, how to be a peacemakers. Queremos ser pacificadores. Y creo que la semana pasada ustedes se llevaron una banderita que les dimos, ¿correcto? Espero que no la haya tirado a la basura. Esa banderita es para que cuando usted tenga problemas en su casa y quiera arreglarlo, ya sea con los hijos o con el esposo, saque la banderita y no pelee más. Si usted no vino el domingo pasado y quiere una banderita, por favor, acérquese a uno de los sugieres. Ahí tenemos en la oficina varias banderitas para que se las lleve. Puede ser que le salve la vida del matrimonio. Amén. Entonces estamos en esta serie de mensajes que tiene que ver con lo que es peacemakers, cómo ser nosotros pacificadores. Y también al mismo tiempo en este mes de septiembre iniciamos una nueva etapa en nuestra denominación que cada septiembre se lleva a cabo, que es Predica Ella. Es decir, que nosotros damos el púlpito por todo el mes de septiembre a las hermanas de las iglesias que están preparándose en el ministerio, que son estudiantes ministeriales y que puedan entonces llevar la palabra. Así que hoy tenemos a la hermana Elizabeth que va a traer el mensaje. Démosle por favor un aplauso para recibirla. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Bueno, pues estamos, como dice el pastor, en la serie Pacificadores. Y a mí me tocó un tema muy interesante. Y es baje las armas y glorifique a Dios. Yo iba a traer mis armas, pero decidí no, porque no quiero espantar a nadie. Bueno, mis sartenes, mi rodillo, la chancla. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema baje las armas. Es algo bastante interesante y bastante tremendo porque, como ustedes saben, cuando hablamos de armas, viene a nuestra mente a peleas, guerras, conflictos, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos un problema bastante fuerte con las armas. Amén. Se escucha muchos problemas con las armas. Gloria al Señor, pero yo me puse a investigar un poquito. Dije, vamos a ver qué encontramos sobre las armas. Y encontré en la página web, la amnesty.org, encontré que más de 600 personas mueren cada día a consecuencia de la violencia con las armas de fuego. Y también dice en esa misma página que en el año 2022, o sea, hace un par de años atrás, murieron 45,222 personas solo en Estados Unidos. O sea, no a nivel mundial, porque el problema de las armas es mundial, pero eso fue solo en Estados Unidos. Y la verdad son cifras bastante alarmantes, pero que no nos sorprenden. ¿A usted lo sorprende? No nos sorprende porque si vemos en las noticias, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, eso, bueno, a veces yo pongo primer impacto, que un vecino que se levantó con un arma y atacó a su vecino y lo mató, ¿verdad? El pleito terminó en violencia, en muerte. Tiroteos, apenas escuchamos de uno, tiroteos por aquí, tiroteos por allá, o sea, eso no nos alarma. Y si vemos a nivel global, a nivel mundial, las guerras se han extendido, por ejemplo, a la guerra de Rusia con Ucrania, muy sonada, el conflicto político en Venezuela, que no nos sorprende. Bueno, Israel y Gaza tienen años, bueno, eso es algo de muchos años, ese conflicto es muy largo. Y bueno, hay conflictos por poder, conflictos territoriales, bueno, la lista es larga. Podría mencionar un montón. A nivel mundial esto está caótico. Pero a nivel personal, en casa, vámonos más cerca, ¿no? También hay conflictos personales, ¿no? Hay conflictos personales, conflictos con la familia, ¿ok? Ahí entra el conflicto con la suegra, con los hijos, con la cuñada, la nuera. Bueno, ahí podemos incluir un montón. El conflicto en el trabajo. Los compañeros de trabajo no es fácil, a veces trabajamos con diferentes personas, diferentes caracteres, ¿verdad? Y bueno, también los conflictos en la escuela.
Nuestros niños están pasando situaciones difíciles en la escuela, hay mucho bullying. Hay muchas cosas que están pasando y bueno, ahora con las nuevas temáticas y las cosas que les quieren meter en la cabeza, ese es un conflicto personal y conflicto interno, ¿verdad? Algo que quieren cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y bueno, si vamos a hablar de guerra, de conflictos, de armas, la Biblia nos enseña a evitar todos esos conflictos y a estar en paz con todos. Por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque queremos ser diferentes, queremos ser transformados, queremos que el Señor nos hable, nos dirija, nos ayude para poder ser mejores personas y dejar un buen legado a nuestra familia, ¿verdad? Y entonces al inicio la pastora leía el libro de 1 Corintios en el capítulo 10 y el verso 31 y ahí hay un consejo de nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que nos está diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es interesante, ¿verdad? Y dice, no sea tropiezo ni para judío, ni para gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Si nosotros tuviéramos ese concepto en nuestra mente, ¿verdad? Y hiciéramos lo que Pablo nos está aconsejando, si el mundo se pusiera el propósito de hacer las cosas no pensando en su beneficio, ¿qué cambio veríamos, verdad? Si todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos pensando en el vecino, en el hermano, en el compañero, seríamos diferentes. Aún en la iglesia hay conflictos. Si fuéramos diferentes, si hiciéramos y obedeciéramos lo que el Señor nos dice en esta palabra, veríamos la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y alcanzaríamos mucha gente más, gloria al Señor. Y sería excelente vivir sin conflictos, sin problemas, sin guerra, sin armas. Pero vivimos en un mundo que está lleno de todos esos conflictos, como se los mencionaba al principio, y esto no es nada nuevo. Diría el predicador, esto ya pasó, esto no es nuevo. Salomón, el predicador. La Biblia nos narra muchos relatos sobre conflictos, sobre pleitos, ¿en serio? Sí, la Biblia los narra. Conflictos, pleitos, también guerras también. Y podríamos mencionar el conflicto de Ismael con Isaac, conflicto por la primogenitura. Y luego podríamos mencionar el conflicto de Esaú y de Jacob, también por la primogenitura. Bueno, que Esaú la vendió por un plato de lentejas. No sé si todos se saben la historia, ¿verdad? Pero las lentejas estaban muy buenas y él dijo, sí, yo tengo hambre, dame las lentejas, y vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Pero eso se volvió un conflicto que hasta ahora lo estamos viendo, ¿verdad? El conflicto de José y sus hermanos. O sea, apenas el pastor estuvo hablando de ese tema, ¿verdad? José y sus hermanos. Y bueno, la lista es larga también. Si nos podemos analizar todos esos conflictos en la Biblia y todas esas guerras y esos pleitos, la lista es larga. Pero yo no sé, el Señor me dirigió a mí a una historia muy interesante sobre un conflicto y está en el libro de 1 Samuel y en el capítulo 25. No le voy a decir que lo leamos juntos porque la historia es larga y narra varios detalles y nos tomaría mucho tiempo y no me alcanzaría. Pero ahí encontramos la historia de Nabal, el conflicto de Nabal con David. ¿Ok? Entonces, le las voy a narrar. ¿A quién se sabe la historia por acá? Déjenme saber. ¿Usted sabe la historia? ¿Por allá? ¿Acá? ¿Saben la historia? Muy interesante, una historia muy interesante. Bueno, se la voy a resumir un poquito. Y le dejo de tarea que usted la busque en su casa, anote ahí, 1 Samuel, capítulo 25, y sabe que tenemos la opción de la Biblia dramatizada, y entonces la puede escuchar, y ahí están con más detalles y sonidos y todo, como que se puede meter en la historia para que la escuche y aprenda un poquito más esta tarde cuando llegue a su casa, amén. Bueno, entonces la historia narra que Nabal era un hombre con muy mal carácter. Así lo dice, que era un hombre duro y de malas acciones. Nabal en el relato nos cuenta que
en el relato nos dice que David envió a sus soldados. En ese tiempo David estaba huyendo, escondiéndose del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matar. Entonces él se andaba escondiendo. Entonces David tenía hambre y sus soldados también, tenía gente que alimentar. Pero él se acordó que en un tiempo que estuvo en Carmel, Carmel es la ciudad donde estaban, él estuvo cuidando a los pastores de Nabal que estaban cuidando las ovejitas. Y entonces, bueno, imagínense tener a David de guardián. Ahí no se acercó ni el oso ni el león, porque esos le tenían miedo a David. Gloria al Señor. Y bueno, y David estaba con sus guerreros. Dice que eran los mejores guerreros los que se fueron con David. Así es que esos muchachos ahí estaban, esos pastores estaban ahí bien protegidos, ¿verdad? Porque estaba David con ellos. Y entonces David dijo, bueno, yo he ayudado a este señor, voy a enviar a mis hombres a que le pidan comida. Nabal estaba haciendo un banquete, un asado, porque era el tiempo de la esquila, cuando le quitan la lanita a las ovejas y había que celebrar porque estaban muy bendecidos y cómo no, ¿verdad? Teniendo a David de su lado por ahí. Entonces a David se le ocurrió, bueno, este hombre va a dar un banquete, pues que nos comparta un poquito de lo que él va a hacer. Y entonces él envió a sus muchachos a buscar comida, pero bueno, ya hablamos quién era Nabal. Nabal dijo que él no tenía por qué darle nada. O sea, este hombre era duro del codo, no quería dar nada. Entonces le dijo, no, yo no tengo por qué darle nada. Y cuando David se enteró de la mala actitud, porque esa fue una muy mala actitud, porque uno, ¿verdad? Si te dan, uno también corresponde de la misma forma. Y yo no creo que Nabal no supiera que lo habían ayudado, pero él era así, era necio, era una persona difícil. Entonces, cuando David se entera de la respuesta de Nabal, pues se enojó, no le gustó, imagínense. Le pasó como dijo el pastor la semana pasada, como fosforito, se encendió. Y es normal, porque somos de carne, hay cosas que no nos gustan y especialmente a esas actitudes tan negativas, sin corazón, porque él podría haber ayudado, eso lo hizo enojar. Y entonces David, como ya estaba enojado, ya estaba encendido, decidió que él iba a destruir a Nabal y que no le iba a quedar ni un solo varón vivo, o sea, le iba a matar a todos, estaba enojado. Entonces los siervos de Nabal, que ellos sabían lo que David había hecho, pero también sabían que Nabal tenía una esposa muy prudente. Entonces ellos fueron a buscar a Abigail, que era la esposa de Nabal. Cabe recalcar que la Biblia lo declara, ella era una mujer prudente, muy sensata. Entonces ellos van y le dicen, bueno, tienes que reflexionar en lo que vas a hacer, porque ya el mal está resuelto para todos aquí. Así es que tienes que hacer algo. Entonces ella inmediatamente se levantó y dice que tomó panes, tomó vino, un guiso de ovejas, uvas, panes de higos, oigan, hasta postre le llevó. llevó de todo, dice, y le llevó eso para calmar el enojo de David. Yo creo que ella sí era muy sabia, porque a muchos cuando nos enojamos, comiendo se nos quita, ¿verdad? A veces es el hambre, decía el pastor, lo que decía el pastor la semana pasada, cuando tengo hambre, yo me enojo y la pastora tiene que andar mi sneaker, decía, yo soy igual, yo me identifico, cuando tengo hambre, uy, y entonces bueno, y ella sabía cómo calmar, ¿verdad? El enojo de un hombre. Lo interesante de la historia es que cuando ella llega frente a David, ella no solo llega a darle la comida, ella llega y le habla. Ella le dice a David, y lo primerito que ella llega y le dice es que no haga caso de Nabal. No le hagas caso a Nabal. Nabal es un hombre insensato. No le hagas caso. Y yo dije, bueno,
ese Nabal no era fácil. Y dije, vamos a buscar, aunque creo que todos sabemos qué significa la palabra insensato, ¿verdad? Pero dije, vamos a buscar el significado de la palabra insensato. Y entonces yo busqué en el diccionario de la Real Academia, ese que nos sale luego en Google, ¿verdad? Y dice que insensato significa falto de sensatez. Fíjese, me impresionó. Tonto, fatuo, alocado, o sea, loco, imprudente, fíjese, imprudente, irresponsable e inconsciente. Dije, wow, está fuerte. Todo eso era Nabal en uno, tremendo. Pero aparte de ella advertirle que no le hiciera caso a Nabal, también le recordó a David quién era él. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, quiénes somos nosotros. Amén. Ella le dijo, le recuerda a David que él es el escogido de Dios para reinar en Israel. Y que si él le hacía daño a su esposo y a su gente, el más afectado sería él. Mire qué mujer tan sensata. Si tú le haces algo a ellos, el más afectado vas a ser tú. Eso yo creo que ni siquiera, todavía ni había comido, porque todavía no había aceptado la comida. David se calmó y decidió no dañar a Nabal. Pero no solo eso, le agradeció a Abigail por impedir que él hiciera lo que iba a hacer y glorificó a Dios. Así lo dice la palabra, glorificó a Dios. Esta historia nos muestra cómo podemos evitar el conflicto, pero sobre todo cómo una acción con sabiduría puede cambiar las circunstancias y cambiar todo para bien y que el nombre de Dios sea exaltado. En este conflicto también podemos ver varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver la actitud sabia de la mujer, de Abigail. Y también podemos ver la reacción de David cuando se encuentra con ella. O sea, lo impactó, ¿no? Lo hizo como retroceder y darse cuenta del error que iba a cometer. Y también podemos ver una actitud, ¿verdad?, que glorifica a Dios al darse cuenta del gran daño que se evitó a él mismo. Amén. Entonces, como mencioné al principio, el tema de hoy es que hay que bajar las armas y glorificar a Dios. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? Y bueno, mi primer punto es confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios y no en nuestras propias fuerzas, porque nosotros queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos en Dios, no vamos a querer hacer justicia con nuestras propias manos. Vamos a dejarlo todo en las manos del Señor. Confiar en Dios también es humillarnos, pedir perdón. Hay muchas veces que vamos a tener que, como decía este señor, el de Chespirito, ¿qué dijo? Ah, sí. Aceptar. A veces vamos a tener que doblar las manitas y aceptar, ¿verdad? Humillarnos, incluso pedir perdón, aunque a nosotros nos hayan ofendido. Y esa parte no es fácil. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando uno tiene que ir, o sea, la persona te ofendió, la persona te está lastimando, la persona te está dañando, pero tú sabes que tú lo tienes que hacer. Ir y pedir perdón, eso no es fácil. Es bien duro. Entonces, pero eso es confiar en Dios. El Señor dice que yo haga esto y entonces lo tengo que hacer. Amén. Confiar en Dios es tener la certeza de que Él pelea por nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor pelea por nosotros? Si no lo sabe, mire, la palabra está plagada de esas promesas del Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo y Él hará justicia por nosotros. Eso es confiar en Dios. A veces tenemos que decir, ¿sabes qué? Lo dejo, el Señor se encarga. Amén. Hay que tener claro, tenemos que tener consciente que muchas de las situaciones que nos pasan
las presiones quizás de los conflictos nos pueden ayudar a crecer. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios está usando esa situación para ayudarnos a madurar. Ahí el Señor está moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra manera de ser. Amén. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Si vemos la historia de David y de Nabal, es claro que David en su enojo se le había olvidado que él era el escogido de Dios y que a Dios no le iba a gustar, ¿verdad? A Dios no le agradaría que él hiciera justicia por sus propias manos. Y eso se lo recordó Abigail, ¿verdad? Pero a nosotros también se nos olvida quiénes somos y queremos arreglar las cosas. Yo soy una que a mí me gusta ir y aclarar. Vamos, aclaremos, y a veces se complican más las cosas por querer aclarar, ¿verdad? Pero dice Santiago 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Eso nos lo dijo Santiago. De ahí sale, es que a veces somos que, nos tocan tantito, brincamos. Luego queremos reaccionar, ¿verdad? Porque eso sale de lo que tenemos adentro. Entonces ahí es donde el Señor tiene que tratar con nosotros y nosotros necesitamos darle el control a Dios. Démosle el control a Dios de nuestras situaciones, de nuestra vida. Nos gusta a nosotros, ¿verdad?, llevar el timón y no queremos que el Señor sea el que se encargue. Nos pasa. Somos humanos y nos gustan las cosas rápido, ¿verdad? Pero necesitamos calmarnos. Hay situaciones, hay conflictos en los que necesitamos contar hasta 10. 1, 2, 3 y luego así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 10. O si tiene que contar hasta 20, porque a veces hay situaciones que hay que contar hasta más, hermanos. Si hay que llegar a 100 hay que seguir. Pero a veces hay que contar y dejar de estar a la defensiva de todo. Estar a la defensiva es quererme defender de todo, ¿verdad? Dejemos de estar a la defensiva de todo y dejar de temer a lo que otros nos puedan hacer. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra en el Salmo 7 y el verso 10. Me encantó. Lo estuvimos estudiando el miércoles aquí en la oración que tenemos presencial. Por cierto, los invito, si usted no trabaja y tiene tiempo, véngase. Hay una gran bendición acá, la presencia del Señor cuando oramos juntos. Dice, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Mire qué promesa. Si usted es una persona recta, si usted está haciendo las cosas bien, déjeselo al Señor. Porque Él guarda, Él salva a los de corazón recto y sincero. Esa es promesa del Señor. Hay un detallito ahí, ¿verdad? Hay que ser recto, hay que ser sincero. Y sabemos que el Señor nos va a respaldar. Amén. Un corazón recto, por supuesto, busca resolver el problema. No a ir a pelear más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar resolver los problemas. Aunque como les mencioné ya, este paso no es muy fácil. Es muy importante porque Dios quiere que seamos obedientes a su consejo. Imagínense, Jesús nos enseñó a orar. Y esa es una de las cosas importantes que Él recalcó en la oración. Vamos a leer cómo Él nos enseñó ahí a orar, porque eso va dentro del tema. No voy a pensar que me salí del tema. Dice Mateo 6:12, ahí Él incluso nos enseña a orar y cómo podemos aplicar sus mandamientos en la oración. En Mateo 6, capítulo 12 dice, perdona, Señor, ahí estamos, ¿verdad? Cuando Él está enseñando cómo orar, que cuando oremos, digamos, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros hemos. Esa palabra fue la que me hizo, hemos perdonado a nuestros ofensores. Y eso a mí me llevó así,
wow, eso quiere decir que cuando venimos a hablar con Dios, ya debemos haber resuelto el problema. Y a nosotros nos gusta, ¿verdad?, venir a la casa de Dios y todavía tenemos muchos problemas sin resolver. Pero dice la palabra que ya el Señor Jesús nos está enseñando a orar. O sea, Él quiere que hablemos con Él. Él quiere tener comunión con nosotros. A Él le gusta que hablemos con Él. Pero cuando nosotros venimos con Él, ya debemos haber resuelto el problema. Ese hemos en pasado me llamó la atención, me impactó. Esto me lleva a mí a mi segundo punto. El segundo punto quiere decir, necesitamos obedecer al Señor. O sea, esa enseñanza que Él nos dio de la oración está tremenda. Necesitamos obedecer lo que Él dice. Si queremos glorificar a Dios, es necesario obedecer sus ordenanzas, sus leyes, ¿verdad? Cuando caminamos en obediencia y en rectitud, lo reflejamos, lo mostramos. La gente lo va a ver, la gente lo va a notar. En Mateo capítulo 5 y el verso 16 dice la palabra: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Fíjese, no solo cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros caminamos en rectitud, estamos logrando que otros también glorifiquen a Dios. Amén. Obedecer sus mandamientos, a veces decimos, ay, pero hermana, ni siquiera me lo sé. ¿Cómo era? Ama a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y empezamos y la lista es larga. Bueno, Jesús dijo, bueno, se los voy a explicar una forma resumida, ¿verdad? Y eso lo explica Él en Mateo 22, 37 al 39. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. O sea, ¿por qué es el primero y el más importante? Porque si cumplimos ese, yo creo que los otros se nos va a hacer más fácil, ¿verdad? Y dice, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Él tiene cuidado de todo, ¿verdad? Sabe que a veces se nos olvida y ahí Él nos lo resumió, nos lo hizo más cortito para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando obedecemos a Dios, estamos glorificando su nombre. La decisión de David de perdonar a Nabal cambió totalmente el rumbo de su historia. Fíjese, ¿se imagina qué hubiera pasado si David llega a hacerle daño a Nabal y a toda esa gente? Si él hubiera hecho justicia en sus propias manos, quizás no se dijera hoy que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David mató mucha gente. Él hizo mucho, pero eso iba a ser una injusticia. A Dios no le iba a agradar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor y es un Dios de misericordia y también es un Dios que perdona. Y ahí le estaba enseñando una gran lección a él y nos la está enseñando a nosotros también, ¿verdad? Y entonces, mi tercer punto, imitemos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El libro de Efesios dice en el capítulo 5 y el verso 1 y el 2 dice, ahí Pablo nos está aconsejando a la iglesia de este tiempo, le está aconsejando a la iglesia de aquel tiempo y aplica para la iglesia de este tiempo también. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El alumno debe imitar al maestro. ¿Y nosotros qué somos? Somos sus alumnos del Señor, ¿verdad? Él es el que nos enseña. Somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Jesús y lo primero que tenemos que imitar de Jesús es el amor. Claro, hay personas que no son fáciles, como Nabal, por ejemplo, y seguramente la persona con la que usted está teniendo el conflicto tampoco es fácil, tampoco es fácil. Hay personas difíciles de amar,
pero Jesús se entregó por ellas también y también por nosotros, que no éramos fácil y que tampoco somos fáciles todavía, porque todavía el Señor sigue trabajando en nosotros, amén. El Señor es fiel a su palabra. La palabra es muy clara. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud. ¿Qué enseñanza nos deja el relato este de Nabal y David? Nos deja dos enseñanzas muy interesantes. Que mediante nuestras acciones podemos mostrar dos cosas. Una de ellas es nuestra obediencia a Dios, o podemos mostrar nuestro ego y seguir el conflicto. Es nuestra decisión. Dios nos ha dado libertad para decidir, libre albedrío, o sea, libertad para decidir. ¿Podemos glorificar a Dios a través del conflicto? Claro que sí. A través del conflicto tenemos la oportunidad de mostrar a Dios a responder de una manera inusual para el mundo o para la misma persona con la que estamos teniendo el conflicto. Sí, los vamos a sorprender. Los vamos a sorprender. Quizás al quedarnos callados, van a decir, ay, mira, este no se defiende, ¿verdad? Al quedarnos callados y no responder como el oponente espera, vamos a estar glorificando a Dios ahí. O tal vez al poner la otra mejilla, que esa parte no es fácil, ¿verdad? Quizás eso no sea difícil, pero la manera como Abigail respondió al conflicto que provocó su esposo Nabal con David es un gran ejemplo. David no esperaba esa acción. Las personas con las que tenemos conflictos no esperan esa acción, no esperan que nosotros nos quedemos callados, están esperando que uno responda, ¿verdad? Pero ella logró apaciguar la ira, el enojo de David, y me impresiona que él todavía no había comido. Las palabras de esa mujer lo impactaron. ¿Y qué fue lo que logró? Que David glorificara a Dios. Pero ¿sabe también qué más logró? Que la bendijera a ella, porque lo dice la palabra, y los voy a llevar a la palabra. Esa sí la vamos a leer juntos. Está en 1 Samuel 25, 32 al 35. Dice la palabra: David dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Tan cierto como el Señor, Dios de Israel, vive y me ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Dicho esto, dice la escritura, David aceptó lo que ella le había traído. Hasta entonces aceptó la comida. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Gloria al Señor. Hermoso, ¿verdad? Qué diferencia, qué grande lo que ella logró a través de una acción sensata. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros, a ser sensatos, no necios o insensatos como Nabal, ¿verdad? Póngase de pie. Este final nos muestra que vale la pena bajar las armas. Vale la pena doblegar el orgullo y tomar una actitud piadosa digna de imitar. Vale la pena. Lamentablemente para Nabal le tocó, ¿verdad?, enfrentarse no a la mano de David, sino a la justicia divina y a la consecuencia de sus malas actitudes. Porque ahí quiero aclarar algo: el Señor no lo mató.
El Señor no hizo justicia ahí con él, fue su propia actitud, su propia reacción. Usted sabe que cuando las personas se enojan, cuando él se enteró de lo que su esposa había hecho, se molestó tanto. El coraje se le fue demasiado, no se pudo controlar y le dio algo así como un stroke. Y quedó varios días ahí en cama hasta que murió. Entonces fueron las consecuencias de sus malas actitudes. Amén. Y eso es lo que pasa con mucha gente. A veces nosotros no tenemos que hacer nada. Él ni siquiera mete la mano a Dios. Ellos solos están buscando su propio destino, su propio futuro. Amén. Y entonces, ¿cuál es el que nosotros queremos escoger? Gloria al Señor. Así que si usted tiene un conflicto con alguien, déjenlo en las manos de Dios. ¿Quién sabe si a través de ese conflicto el Señor le permita que esa persona sea alcanzada para salvación? Y no solo esa persona, porque sabe que dice la palabra que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro, mirando cómo nosotros vamos a reaccionar. Amén. Entonces vale la pena cambiar nuestra actitud. Siempre me gusta compartir una experiencia personal, porque no se trata solo de hablar y decir. Cuando yo tenía un poquito menos años, un poco más joven, un poquito más, era yo una persona bastante inmadura, bastante insensata, vamos a decir. Todavía el Señor estaba trabajando conmigo, pero todavía me faltaba. Y todavía me falta, no se crean que ya lo he logrado todo. Pero estamos un poquito más maduros que en ese tiempo. Y en un trabajo, yo trabajaba en una fábrica. Y esta fábrica había mucha gente de muchas nacionalidades. Y yo hice un comentario imprudente. Se me salió. No lo pensé, era una frase que estaba de moda, la había escuchado quizás muchas veces, era yo joven, muy joven. Y hice el comentario sin darme cuenta, solo había una persona al lado cuando yo hice el comentario, valga la redundancia. Ay, Dios mío. Y resulta que yo me di cuenta que lo que había hecho estaba mal y dije, ups, ¿qué dije dentro de mí? Pero no pensé que la fábrica entera se iba a enterar. Al otro día, cuando yo llegué a mi trabajo, nadie, absolutamente nadie me hablaba. Yo me acercaba y se volteaban. Y yo, ¿qué está pasando? Todos en la fábrica me dieron la espalda, nadie me hablaba. Y yo, Dios mío, ¿qué hice? Y le comenté a mi compañera y ella me dijo, lo que pasa es que están molestos por lo que usted dijo ayer. Oh, es por eso. Bueno, ese día fue terrible. Yo no hice nada, solo wow, me sentía terrible, nadie me hablaba. Y entonces en la tarde hablé con mi pastora de ese tiempo y mi pastora me dijo, hermana, usted está reconociendo que usted tuvo una mala acción, usted reaccionó mal, entonces usted vaya y pida perdón. Y si tiene que pedirle perdón a cada persona, a cada uno, vaya y pídales perdón. Y yo, bueno, yo pues invitaba a todos a la iglesia, yo cantaba en el coro de la iglesia. Imagínense dando ese testimonio. Y entonces al otro día pues fui decidida, yo voy a hacer lo que la pastora me aconsejó y voy a ir a hablar con todos. Y hablé con uno por uno. Y yo podía ver en sus rostros como al yo pedir perdón, al yo pedirles disculpas, su actitud cambiaba para conmigo, gloria al Señor. Y entonces me faltaban 2 personas y fui las últimas ya. Y voy con ellas y le digo a una de ellas, y la otra estaba al lado así, un poquito más retirado, y le digo, mira, quiero pedirte perdón por esta frase, esto que yo dije, que yo sé que te ofendió, me enteré que esto es lo que te tiene molesta conmigo y te pido que me perdones. Y ella me dijo, claro, Elizabeth, te perdono. Y dije, ay, gracias, gloria al Señor, una menos. Y me volteo a la otra y le digo, mira, también a ti quiero pedirte perdón. Y me dijo, yo no te perdono. Todos te podrán perdonar, pero yo no. A mí no, conmigo no hables. Digo, pero mira, yo intenté. No, se cerró. Y dije, bueno, sabes que yo he cumplido con hacer lo que tengo que hacer. Y me dijo, no, yo no te perdono. Bueno, yo me fui triste porque ella no quiso aceptar mi perdón. Y ella no me hablaba.
todos estaban bien conmigo menos ella. Y pasó un tiempo. Y ella se fue. Ya no la vi más. No recuerdo si fue que yo me cambié de trabajo o ella se fue antes, no sé. Pero pasaron los años. Vamos a ver, unos 5 años quizás. Cuando ella, un día, yo estaba en casa de la compañera que estaba al lado de ella para una fiesta, no me acuerdo, algo me había invitado y estábamos ahí. Y entró la llamada. Y ella me dice, ¿sabes quién es? ¿Te acuerdas de esta muchacha? Y yo le digo, oh, es ella. No, contéstale. Y le contesta, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí estoy con Elizabeth, ¿te acuerdas de ella? Y ella le dijo inmediatamente, pásamela, por favor. Quiero hablar con ella. Y cuando ella dijo eso, yo dije, ¿quiere hablar conmigo? Ay, Dios mío. Y cuando yo le contesté el teléfono y la saludé, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Elizabeth, te he llevado atravesada en mi corazón todos estos años. No he podido sacarte de mi cabeza. Y yo, ¿por qué? Quiero que me perdones. Y yo, claro, te perdono. Es que cuando tú me pediste perdón, yo no lo acepté. Y yo después me fui para mi país. Y ahí el Señor me alcanzó. Y no he podido dejar de pensar en ti. Y le agradezco a Dios por la oportunidad que me da hoy de arreglarme contigo y pedirte que me perdones. Y yo digo, wow, gracias, Señor. Claro que te perdono. Claro, eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué enseñanza le quiero dejar con esta experiencia? Que no hay que dejar que el tiempo pase. Porque esas situaciones nos dañan a nosotros mismos. Cuando nosotros guardamos odios, guardamos rencores y no arreglamos las situaciones, los más afectados somos nosotros. Hay que soltar a esas personas. ¿Sabe qué? Hay que liberarlos, déjelos ir. Esa persona que le está causando daño, ese conflicto, suéltelo, déjeselo al Señor, entrégueselo a Él. Oh,